para las próximas horas. ¿Cómo se está tomando esta situación desde el Congreso de la República? Recordemos que también estamos a la espera de la presentación del gabinete Otárola ante el Pleno. Vamos a conversarlo con representantes de dos bancadas que se encuentran aquí con nosotros en los estudios de RPP. Alejandro Soto, congresista de APP, de Alianza para el Progreso. Bienvenido a RPP y a Todo se Sabe, congresista Soto. Jorge, buenas noches, bienvenido, y gracias por la bienvenida, y a tus órdenes. Muchísimas gracias. También está con nosotros Alex Paredes, del bloque magisterial. Bienvenido a Todo se Sabe, congresista Paredes. Sí, buenas noches, Jorge, muchas gracias por la gentileza. Muy bien. Iniciamos con quienes han sido invitados y se han reunido, precisamente con el jefe del gabinete, Alberto Otárola. En concreto, desde APP, ¿le van a dar el voto de confianza al gabinete Otárola? Bueno, hemos evaluado la propuesta que nos ha dado esta tarde el Premier y le hemos expresado de que si él ratifica lo que él ha dicho hoy día en el Pleno del Congreso, le otorgamos la confianza. Porque ha hablado de la posibilidad de un shock de inversiones que puedan posibilitar que el interior del país, que ahora tiene justas reclamaciones, pueda salir adelante. No olvidemos de que el señor Aníbal Torres Vázquez, a quien nosotros conceptuamos el mensajero del odio, se ha dedicado más de un año a enfrentar al Congreso con la población, responsabilizando al Congreso de todo. Esos gabinetes ministeriales descentralizados han servido solamente para ofrecer el oro y el moro. Pero realmente el interior del país ha recibido algo, nada. Entonces, ahora le hemos dicho al Premier, no queremos escuchar ese mismo mensaje que parece un mensaje de campaña. No. Si ustedes quieren hacer algo, tienen que conceptuar primero de que se trata de un gobierno de transición. Claro. Que hay solo 18 meses. Claro, no podemos hablar de medidas a largo plazo, ¿no? Exactamente. Tendría que ser a corto y a mediano plazo. Exactamente. Y por tanto, tienen que ellos tener un plan de trabajo que sea efectivo, ¿no? Veraz, oportuno y en el plazo que nos queda, como se dice institucionalmente. ¿Pero le ha parecido que estas medidas, más allá de las palabras, tienen realmente sustento? Sí, yo creo que sí. Punche Perú, que es un proyecto que quieren lanzar, está proponiendo dar oportunidad de trabajo, reactivar, digamos, varios proyectos que están trabados. En el Cusco, por ejemplo, tenemos el Hospital Antonio Lorena, que tiene 10 años de olvido y abandono, y él ha dicho que sí va a reactivarse. También hemos pedido que se reactive el turismo. Mira, mientras el sur está en una protesta generalizada, el norte del país hay que verlo con envidia. Tiene pues acogida de todo el turismo, ¿no? Máncora y todo el norte del país. Entonces creo que también hay la necesidad de escuchar las justas reclamaciones del sur. Una de ellas, por ejemplo, es el Decreto Supremo 043, que los cusqueños reclamamos sea derogado, ¿no? Muy bien, congresista Paredes, desde el bloque magisterial, para empezar, hasta el momento no se han reunido con el doctor Alberto Otárola. ¿Les han planteado alguna cita, algún acercamiento con ustedes? No, oficialmente no ha llegado ninguna convocatoria. ¿Se reunirían con él? Creo que esa es una decisión que la tendríamos que tomar como grupo parlamentario. ¿Usted estaría dispuesto a conversar con el jefe del gabinete? Yo no tengo ningún problema en conversar, pero creo que hay que respetar la institucionalidad del grupo parlamentario. Y lo que nosotros estaríamos planteando, por lo menos desde el punto de vista personal, lo primero que queremos saber es en qué estado está encontrando el país, sector por sector, para poder entender por qué se van a dar las medidas en los diferentes ministerios. Justo a finales de año es necesario saber por qué, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel municipal, ¿no es cierto?, no se han gastado todo el presupuesto que se aprobó un 30 de noviembre del 2021. Me parece que no es justo que, por ejemplo, y ahí en su momento dirán su verdad los gobiernos regionales y municipales, más de 18 mil millones de soles no se han gastado. Y las necesidades, las expectativas de la población no las vamos a satisfacer nosotros desde el Congreso. Aprobamos la ley del presupuesto, se entregaron los presupuestos requeridos y ¿por qué no se gastaron? ¿No? Esperemos que el presidente del Consejo de Ministros, antes de decir lo que va a hacer, nos diga en qué estado se encontró el país. Por sus palabras podemos entender que, al menos personalmente, usted no está convencido todavía de lo que puede hacer el gabinete Otárola, ¿es así? No, yo
Con todos los gabinetes a quienes hemos otorgado confianza, hemos confiado en lo que iban a hacer. Pero luego las lecciones aprendidas nos dicen que llegamos a fin de año y no terminan gastando el presupuesto que se les entrega. Entonces, esa confianza está siendo defraudada. No significa que podamos dudar de este gabinete, porque nos tiene que demostrar en los días subsiguientes si realmente va a ser o estará haciendo lo que dice. Pero queremos el estado de cosas, de cómo se ha encontrado el país. Dejan abierto entonces la posibilidad de respaldar al gabinete Otárola. Yo creo que sí, es responsable tener una posición en ese marco. Muy bien. Congresista Soto, desde la Comisión de Constitución se han planteado varios proyectos presentados, por ejemplo, por Eduard Málaga, por Roberto Quiabra, con relación al adelanto de elecciones. Desde APP, ¿cómo ven estas iniciativas? A ver, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Creo que, y acá el colega Paredes no me va a dejar mentir, los proyectos que vienen del Ejecutivo tienen prioridad. Y el proyecto que ha enviado la señora Dina Boluarte al Congreso de la República y que ha sido materia de discusión y votación, ha sido aquel que establece un adelanto de elecciones para abril del año 2024. ¿No? ¿En base a qué? En base a que los organismos electorales han establecido los plazos mínimos para que pueda llevarse todo un proceso electoral. Pero acá hay que ponderar algo. El Congreso de la República ha tenido este gesto de recortar su mandato en 2 años. Nosotros hemos sido elegidos hasta el 2026, pero ante el reclamo y el clamor de la población hemos dicho, ya, recortemos nuestro mandato, pero adecuémonos al proyecto que está planteando el Ejecutivo. Y eso es lo que hemos hecho. Los otros proyectos que también están en Constitución tienen plazos distintos, diferenciados, pero como quien dice vulgarmente, todos los caminos conducen a Roma, que es el adelanto de elecciones, que eso es lo que quiere el pueblo peruano. ¿La bicameralidad, la reelección de los congresistas, tiene que estar dentro de la reforma? Mire, ese es otro tema. Primero bastante polémico, ¿no? Claro. Comprenderá usted que hay un rechazo popular muy amplio con relación, por ejemplo, a la reelección de los parlamentarios. Sí, pero ahí hay un concepto que hay que aclarar. La reelección es positiva en la medida en que el postulante no es el que se elige, sino es la población la que elige darle una segunda oportunidad a quien ha trabajado por su pueblo o no. Entonces, no tenemos que temer a una reelección, porque es el pueblo el que va a decirte si tienes derecho a ser reelecto o no tienes derecho a ser reelecto, ¿no? Congresista Paredes, para usted, ¿la reelección debe ser prioritario en este asunto de la reforma para el adelanto de elecciones? Reelección y bicameralidad, 2 temas que caminan prácticamente juntos. Bueno, lo primero, en el tema de reelección, yo creo que hay que darle una interpretación dentro del marco de los derechos humanos. Porque todos los ciudadanos del mundo tenemos los mismos derechos de acceder a ese tipo de representaciones. Ponerle una restricción significa violar derechos humanos. Lo segundo, lo que acaba de decir Alejandro, o sea, las personas participan como postulantes, no se autoeligen, los eligen. Más al contrario, la población tendría el momento esperado para hacer la calificación en base al desempeño brindado por ese congresista. ¿Por qué no dejar de hacer esa calificación si tanto lo manifiestan en las calles? ¿No es cierto? Lo segundo, el tema de la bicameralidad, creo que es un tema que está latente. Se votó en la anterior legislatura, no se obtuvieron los votos correspondientes, pero creo que es un tema que habría que también darle alguna importancia, un análisis y en el momento adecuado determinar lo conveniente, ¿no? Pero yo les traslado a ambos un grito ciudadano, si se quiere, un clamor ciudadano. Muchos peruanos dicen, ya hemos votado en contra de la reelección y la bicameralidad en una consulta popular. Y ahora, ¿de qué vale ese voto si quieren nuevamente incluir estos temas en la reforma electoral? ¿Qué le responden ustedes, congresistas? Bueno, esa consulta que se hizo fue hace más de 4 años atrás. Y en el tiempo tienen que haber nuevas opciones, tienen que renovarse esas decisiones que el pueblo ha tomado. ¿Por qué la bicameralidad es bueno que se sepa, no? Creo que hay la necesidad de que el país tenga una mejor producción legislativa. Y porque además usted habrá visto que en los debates que hay en el Congreso de la República, cuando se aprueba un proyecto de ley,
siempre el presidente de la comisión que sustenta el proyecto pide la exoneración de una segunda votación. Sí. Ya, esa exoneración de la segunda votación tiene digamos, un antecedente, ¿no? Que antes la Cámara Baja o Cámara de Diputados aprobaba en primera Claro, votación. ese tema iba al Senado. Y se iba al Senado para una Que es la revisión. denominada Cámara Pensante, como se le dice, ¿no? Y en todo caso, la producción legislativa era mejor pensada, mejor redactada y de repente más beneficiosa al país. En consecuencia, sin alterar el presupuesto económico que tiene el Congreso de la República, sí es posible tener dos cámaras. Porque ese es otro tema, ¿no? Muchos peruanos dicen también, a ver, si con 130 tenemos una desaprobación del Congreso de más del 80%, bueno, con 180, con 190, con 200 parlamentarios, diputados y senadores, ¿qué puede pasar con el dinero que se va precisamente en asesores y en otros gastos en el Congreso? ¿Qué responder a esas críticas? Bueno, primero en relación al porcentaje de desaprobación, con el respeto que me merecen las empresas encuestadoras, en lo personal yo no creo en las encuestadoras, porque a nosotros nos gustaría saber a quién encuestas, qué persona es la que encuestas, porque si es una persona que pertenece a un grupo determinado, ya sabemos por dónde van las respuestas. O sea, entre gitanos no nos vamos a sacar la suerte. Porque si uno mira el Congreso que tenemos con esta legislatura y más avanzada, hay proyectos de ley que se han sacado en beneficios de personas. Hemos terminado con daños lesivos a los derechos laborales de muchos trabajadores del régimen CAS. En el caso del sector de educación, permíteme señalar, acabamos de terminar el día 29 con la publicación de la ley en beneficio de los docentes de institutos superiores. Ya lo hicimos en beneficio de los auxiliares de educación, docentes contratados, docentes no, CTS, es decir, al cesar, un sueldo total por año trabajado. ¿Qué maestro, qué auxiliar va a poder opinar en contra de este Congreso que le ha dado un derecho negado por largos años? Trabajadores del sector salud, de la sanidad y la Policía Nacional y otros han recibido leyes que este Congreso de la República los ha otorgado de manera unánime. Lastimosamente, hay veces esto no se conoce. A nosotros nos gustaría saber, los que hablan mucho de cierre de Congreso, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Objetivas, objetivas, para que se determine el cierre y que los congresistas que integramos ese Congreso nos tengamos que ir. ¿Usted no cree entonces en esas encuestas que hablan de un 80% de desaprobación del Parlamento? No, yo no creo, porque cuando uno camina por la calle uno encuentra agradecimientos. Pero ¿Sí? también ¿A usted le agradece la ciudadanía cuando camina por la calle? Claro que sí. ¿A usted, congresista, Sí, por también? supuesto. Sí. Por supuesto. Yo soy uno de los congresistas que ha llevado internet gratuito a varios centros educativos que el Estado no ha llegado. Quiero reiterarles la pregunta a ambos. Cuando caminan por la calle, se encuentran con sus electores, ellos se muestran agradecidos con ambos, con ustedes. Claro, ¿sí? por los hechos. Porque uno sabe a quién representó, ¿no? Y cuando hay algún reclamo, nosotros intervenimos, interponemos nuestros buenos oficios en representación de nuestro gobierno regional, de nuestras municipalidades. ¿Para qué? Para que lo que ellos buscan sea atendido de manera inmediata. Y cuando escuchamos de la población algún reclamo, igualito, nos presentamos ante las autoridades y les decimos, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿No es cierto? Y entonces, ¿por qué cierto sector de la población está exigiendo incluso un cierre inmediato del Congreso? Sabemos que eso no es posible, que sería inconstitucional. De hecho, lo intentó el expresidente Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo entender ese reclamo de la población, A ver, congresista te Soto? explico. Mira, de eso se ha encargado Aníbal Torres Vázquez, de responsabilizarle al Congreso de todo lo que ocurría en el país. O sea, se le ha mentido al pueblo. El Congreso no tiene absolutamente nada que ver con otorgamiento de concesiones, licitaciones. ¿Qué tenemos que ver nosotros con que se haya caído la cuarta licitación de la Urea? Sin embargo, hay gente violentista que considera que el Congreso es responsable. Y eso no es cierto. El Congreso se dedica a legislar, a hacer leyes, a fiscalizar y a representar. Nosotros no manejamos fondos del Estado. Quienes manejan el dinero son los del Ejecutivo. Aníbal Torres Vázquez se ha encargado de enfrentar pueblo contra pueblo. Es este el resultado de ese trabajo que ha tenido ese señor durante más de un año. Congresista Paredes, ¿sí? ¿Qué opina usted? Mira, nosotros no somos ingenuos, ¿no? En política no hay inocentes, ¿ya? Aquí hay intereses,
Hay intereses de aquellos que tal vez no llegaron y hoy quieren llegar y quieren aprovecharse de esta coyuntura. Pero en el caso de Aníbal Torres, ¿coincide usted con el congresista Soto en el sentido de que ha enfrentado a los peruanos pueblo contra pueblo, como dice el parlamentario Soto? ¿Coincide? No se puede negar, y nosotros lo dijimos en su momento, un lenguaje mal utilizado, generando escenarios innecesarios, cuando debiera utilizarse todo ese tiempo para atender las expectativas de la población, ha hecho daño. Por eso yo me ratifico y reitero, y lo digo desde este medio de comunicación al presidente del Consejo de Ministros. No queremos un mensaje de lo que va a hacer sin primero informar en qué estado encontró el país. Creo que tenemos el derecho de saber cómo ha terminado el país a diciembre de 2021, a nivel presupuestal, ministerio por ministerio, y recién entender la justificación de las propuestas que vaya a hacer, para ser vigilantes de que eso te materialice y no lleguemos a diciembre de 2022 y simplemente no avanzamos nada, seguimos en lo mismo, una silla giratoria donde tú el 30 de noviembre otorgas presupuesto y el presupuesto está en el aire, ¿no? Y siempre seguirá en el aire porque no lo gastan. ¿No es cierto? Y la población no espera eso. Retornamos al tema, por favor, del rechazo que tiene cierto sector de la población al Congreso de la República. ¿Cómo entenderlo, congresista Paredes? ¿Cómo entender este rechazo que se ve en las calles, pero también en las encuestas, en la que usted no cree, por cierto? Bueno, habría que explicitar por qué el rechazo. Porque yo veo cierre, ¿pero por qué? O sea, ¿qué no se hizo? Y podríamos entender. Yo te señalo con suma claridad, por ejemplo, el grupo parlamentario Arequipa, los 6 congresistas, el primer día de semana de representación congresal, lunes, nosotros hemos ido juntos a provincia tras provincia y no nos hemos encerrado en un cuarto de 4 paredes. ¿Y cómo los recibieron en Arequipa, una de las zonas más calientes en este momento debido a las protestas, a las manifestaciones? ¿Cómo fueron recibidos en Arequipa? En todas las oportunidades, bien. Porque hemos hablado de manera sincera. Hemos hecho las reuniones en plazas, en campos deportivos, escuchando la problemática de la población y luego al final abriendo el micro. Digan lo que sientan, háganos conocer sus necesidades y luego buscar la solución. Ese ha sido nuestro trabajo de representación congresal del Grupo Parlamentario Arequipa. Y en ningún momento, en ninguna de esas lunes de representación, hemos sido chiflados, gritados, etcétera. Y los días miércoles, nuestra reunión de representación parlamentaria con el Consejo Regional. Pero Arequipa va a acatar una paralización y lo mismo sucede con la región a la que usted representa, congresista claro Soto. Una paralización, una manifestación. Y uno de los puntos más importantes es precisamente el cierre del Congreso. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? A ver, por eso te decía de que ha calado profundo el mensaje que ha dado el señor Aníbal Torres Vázquez. En el Cusco sí, a nosotros nos han tratado hasta de traidores. Pero ahí hemos explicado a un sector de la población. Yo no puedo ser traidor, porque yo no he participado por Perú Libre. Si fuese congresista de Perú Libre y hubiese traicionado la confianza del señor Castillo, sería traidor. Yo soy de Alianza para el Progreso. Siempre he sido un congresista de oposición. En consecuencia, nos han tratado de golpistas, de obstruccionistas. El hecho de ejercer un derecho constitucional, que es la interpelación y la censura, no puede significar ser obstruccionista. Es el control político que tiene el Congreso de la República. Y eso es lo que hemos cumplido. Entonces, ¿por eso nos van a juzgar? ¿Por eso nos van a decir cierre de Congreso? No pues, o sea, hay que ser respetuosos de la ley. Lo que sucede es que el mensajero del odio siempre ha tratado de enfrentar pueblo contra pueblo. Decir, estos son los golpistas, estos son los obstruccionistas, no le dejan trabajar al señor Castillo, hay que cerrar el Congreso, hay que sacarlos. Y mucha gente ha creído eso, ¿no? Congresista Paredes, usted se ha estado muy cerca del expresidente Pedro Castillo. ¿Se siente traidor de alguna manera? No. ¿Por qué? Jamás, porque yo he actuado de acuerdo a lo que juramenté y lo que siempre he manifestado. Yo soy demócrata, yo respeto la Constitución y todas mis actuaciones han sido dentro de ese marco, porque al margen de ser profesor soy abogado. Entonces yo he hecho un juramento cuando me incorporé al Colegio de Abogados de Arequipa, ¿no? Y esa ha sido mi línea de conducta. Yo no voy a cambiar esa línea de conducta. Yo no sigo personas, ídolos. Yo sigo principios. Siempre los he hecho.
en toda mi vida y lo voy a terminar haciendo. Esa ha sido mi forma de ser para las personas que me han conocido siempre, ¿no? Yo espero que el día de mañana que se ejerce un derecho constitucional de protesta, ¿no? Sea dentro del marco de ese Estado de Derecho y que el Ministerio Público, la Policía Nacional, que son los entes responsables de velar por la seguridad, hagan su trabajo y los que ejerzan la protesta lo hagan dentro de ese marco, ¿no es cierto? Y ojalá conozcamos, ¿no?, las razones objetivas, ¿no?, fundamentales por las cuales plantean el cierre del Congreso, para saber cuáles son esas razones, porque hasta ahora no las conocemos, solo lo tenemos como cliché, pero no tenemos las justificaciones. Usted ha dicho, congresista Soto, que no ha seguido a Pedro Castillo, que siempre ha sido un congresista de oposición. Pero ¿sigue, por ejemplo, usted a César Acuña? Se lo pregunto porque César Acuña como que no ha dicho mucho sobre esta situación de crisis política, a pesar de que en más de una ocasión se acercó también al exmandatario Pedro Castillo. Bueno, yo creo que cada persona responde por sus actos. Yo respondo por los míos. Yo hoy soy el vocero del partido Alianza para el Progreso y te digo con total certeza, nosotros siempre hemos expresado, desde que soy vocero particularmente, de que hemos sido opositores a la gestión del señor Pedro Castillo Terrones. Y lo digo clara y contundentemente. Ahora, lo que piense el señor Acuña, que es el presidente del partido, es una cosa totalmente distinta. Pero nosotros en la bancada siempre tomamos democráticamente las decisiones para formular una interpelación, una censura o una oposición a un gobierno a quien nosotros conceptuamos que no es el más idóneo, ¿no? Finalmente, congresista Paredes, por favor, diríjase a sus electores en Arequipa, ¿no? Arequipa es una zona convulsionada en este momento, se anuncian manifestaciones, marchas que preocupan al país. ¿Qué mensaje para ellos? Bueno, simplemente que ejerzan el derecho constitucional que siempre hemos tenido los arequipeños. Yo también he salido a las calles, pero he respetado la propiedad privada, he respetado el derecho de las personas, ¿no es cierto? Lo que he hecho yo es exteriorizar mi molestia y mis expectativas, sobre todo desde el lado magisterial. Mañana seguramente la población lo va a hacer, que lo hagan de manera puntual, ¿no? Para nosotros saber si desde el Congreso, en el tiempo que estemos, podemos hacer algo, lo haremos. Pero que no se dejen llevar por las actitudes de algunos que ya están en campaña electoral, entonces ya están en la búsqueda de los votos y que los vayan identificando que son los candidatos. ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Podríamos identificarlos? No, yo no los tengo identificados, pero es fácil ver quiénes están en primera fila. Congresista Soto, ¿qué mensaje para quienes han confiado también en su momento en su opción electoral en Cusco? Cusco es otra zona que también ha señalado que se va a levantar de una u otra manera. ¿Qué mensaje para ellos, para la ciudadanía de Cusco? Sí, yo saludo la lucha que emprendan mis hermanos cusqueños por lo que ellos consideran sus justas reclamaciones. Las respeto, pero en algunos casos no las comparto, porque pedir, por ejemplo, la renuncia de Dina Boluarte o que el señor Pedro Castillo vuelva a ser presidente de la República son tareas, hechos, circunstancias que no son de competencia del Congreso de la República, ¿no? En consecuencia, les pido mesura, cordura y tengan la certeza de que, así como dije, yo estoy dispuesto a irme hoy día, mañana, cuando sea legalmente posible. Por eso soy respetuoso de la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Todo Se Sabe. Alejandro Soto, congresista de APP, de Alianza para el Progreso. Alex Paredes, del bloque magisterial en RPP Televisión.